Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a la clase de Sintaxis Castellana 1. Vamos a empezar con nuestra primera clase en la unidad 1, Sintaxis oracional, problemas y limitaciones. Tengan a mano su trabajo práctico inicial para que puedan realizar las consultas correspondientes al aspecto teórico de esta materia en cuanto a la oración y los criterios de agrupación. La sintaxis estudia la oración, es el objeto de estudio de esta materia, pero también analiza las cuestiones relacionadas al enunciado, a la cláusula y a la proposición. La oración es la menor unidad del habla con sentido completo, como ya había dicho anteriormente, es el objeto de estudio de esta materia. Por eso decimos que la sintaxis estudia las oraciones, el orden y la relación de las palabras o sintagmas en la oración. Los sintagmas son palabras o frases que tienen una determinada función en la oración. Los textos están constituidos por oraciones. Por lo tanto, la sintaxis estudia al texto a través de las oraciones. Iniciamos con nuestra primera problemática. Distinguir oraciones unimembres y bimembres. Tenemos aquí el primer ejemplo, buenos días. Si observamos atentamente, vamos a identificar que en esta frase o enunciado no aparece ningún verbo. Entonces podemos llamar a esta expresión una oración unimembre, porque no se puede dividir en sujeto ni predicado. El siguiente ejemplo, Anaí murió en la hoguera. Aquí tenemos ya un verbo conjugado. Preguntamos al verbo quién realiza la acción del verbo. En este caso es Anaí. Anaí va a ser el sujeto y todo lo que se dice del sujeto, murió en la hoguera, es predicado. Siguiente ejemplo, llueve torrencialmente. Llueve es un fenómeno de la naturaleza. No tiene sujeto. Entonces, también es una oración unimembre. Romeo amaba a Julieta. Aquí también tenemos un verbo conjugado, el verbo amaba, quien realiza la acción Romeo, y el predicado sería amaba a Julieta. Tiene dos miembros, por lo tanto es una oración bimembre. Aquí había un verbo conjugado, pero ese verbo carecía de sujeto. A veces tendremos también el ejemplo de que aquí, amaba puede no llevar sujeto o cualquier otro verbo. Por ejemplo, que la oración diga, amaba a Julieta. ¿Quién amaba? Él o ella. En este caso, él. A ese tipo de sujeto llamamos sujeto tácito. Y también es un sujeto, este tipo de sujeto se encuentra en una oración bimembre, por más que el sujeto esté elíptico o ausente. El último ejemplo, la muerte de una gran mujer. Aquí el verbo está sustantivado, no está en su forma conjugada y también es una oración unimembre. Veamos las respuestas. Continuamos con las oraciones unimembres y bimembres. A continuación observamos el primer ejemplo. Los pájaros vuelan sobre el campanario. Nuestro primer elemento a señalar es el verbo, vuelan. Preguntamos al verbo, ¿quién realiza la acción? Los pájaros. Los pájaros entonces será el sujeto. El predicado, vuelan sobre el campanario. Tiene dos miembros. Es una oración bimembre. Tenemos que tomar entonces este verbo, sustantivar, para pasar a una oración unimembre. Y quedaría así. El vuelo de los pájaros sobre el campanario. La idea de la oración es la misma, pero la construcción es diferente. El verbo predicativo fue sustantivado. Siguiente ejemplo. Los prisioneros de guerra pidieron clemencia.
Aquí también tenemos un verbo predicativo. Recuerden, en su trabajo práctico tienen la definición de lo que es un verbo predicativo. Este verbo se puede sustantivar y la oración queda así: el pedido de clemencia de los prisioneros de guerra. El tercer ejemplo: Juan Antonio es galante. Aquí tenemos un verbo copulativo. El verbo es tiene otro tipo de comportamiento. No se puede sustantivar como los demás ejemplos. Aquí teníamos pidieron y vuelan. En este caso, la palabra a ser sustantivada es el adjetivo. La galantería de Juan Antonio quedaría como oración unimembre. Continuamos con oraciones según la modalidad del hablante o según la actitud del hablante. Tenemos varios ejemplos. El primero de los ejemplos: mañana es la votación para elegir al nuevo tesorero. Ojalá no tengamos prueba mañana. ¿Cuándo viajas a Asunción? ¡Qué hermoso niño! Silencio, silencio. Quizás vaya a tu fiesta. En el primer caso tenemos una información, por lo tanto es una oración enunciativa afirmativa. La segunda indica un deseo, ojalá, desiderativa. Por el signo ya podemos identificar que es una interrogativa. Recuerden que existen varios tipos de oraciones interrogativas. ¡Qué hermoso niño! Es una oración exclamativa. La siguiente oración, por más que tenga signos de exclamación, es una oración de tipo imperativa, porque está pidiendo silencio, está ordenando. Se podría agregar aquí imperativa exclamativa. El último ejemplo es una oración dubitativa porque indica duda o posibilidad. En esta última parte vamos a señalar el sujeto y el predicado de las oraciones. Primer ejemplo: una carga tan pesada lleva ese muchacho. Señalamos el verbo, quien realiza la acción, y a partir del verbo determinamos sujeto y predicado. En este caso, sujeto, ese muchacho; predicado, lleva una carga tan pesada o una carga tan pesada lleva. El ejemplo: María, la compañera de mi prima, volvió apresuradamente del paseo. El verbo nuevamente se señala volvió, quien realiza la acción de volver; María, la compañera de mi prima, sujeto. Todo lo que se dice del sujeto, predicado: volvió apresuradamente del paseo. Siguiente: vino para dormir toda la noche. El verbo conjugado vino, del verbo venir. Preguntamos al verbo, ¿quién realiza la acción de venir? No hallamos respuesta, porque no está escrito aquí. Tenemos que buscar la terminación verbal y por la persona gramatical identificar. Estamos ante un sujeto tácito, elíptico o desinencial. También es una oración bimembre, como ya había explicado anteriormente. El predicado es toda la oración. Vino para dormir toda la tarde. El último ejemplo: ciertamente dijeron la verdad el abogado y el fiscal. Dijeron es el verbo, tenemos aquí, está en plural y nos señala un sujeto compuesto, el abogado y el fiscal. Predicado, todo lo que sobra, ciertamente dijeron la verdad. El verbo forma parte del predicado. No podemos dejar de señalar. Finalmente, les dejo
las páginas de estos libros para que puedan realizar una lectura y también algunos materiales audiovisuales obligatorios y complementarios que puede facilitar la comprensión y la realización de los ejercicios que tienen disponible en la plataforma. También he preparado un pequeño trabajo de autoevaluación que pueden ustedes realizar ingresando en esta página. Estamos en contacto mediante los medios propuestos por la institución. Espero sus consultas en el foro. Hasta pronto.